Segunda parte de este vídeo dedicado a la Catedral de Mondoñedo, a la Catedral Basílica de la Asunción, con Valentín Insua. Vamos a subir al cielo, al campanario, para descubrir el mundo de las campanas. ¿Sabíais que desde el siglo XVI en la Catedral de Mondoñedo se toca de forma ininterrumpida manualmente las campanas? Y el lenguaje secreto y oculto que tienen las campanas, que se nos ha olvidado y que es mágico. ¿Vamos a subir? Vamos arriba. Voy yo primero. Vas tú primero. 99 escalones. Sí, arriba. Venga. Bueno, es estrecho. Sufriré con la mochila, pero vamos bien. Pero puedes dejar, no sé si tienes que llevar. Nada, ya estoy dentro. Ya estoy dentro, vale. Puedes dejarlo abajo. Recorriendo las escaleras y los pasadizos ocultos que poca gente ve de la Catedral de Mondoñedo. Os recuerdo, en la comarca de La Mariña, en Lugo, Eje, en el camino de Santiago del Norte, y subiendo por una fascinante escalera en el Caracol. Es granito los gremios de constructores sabían perfectamente lo que hacían. Y con Valentín viviendo un momento privilegiado, porque pocos son los que ascienden a las alturas de la catedral arrodillada. Sí. El nombre de catedral arrodillada era porque se bajaban unos escalones para entrar, ¿no? Que ya no existen. La catedral era más baja, Sí. porque había que bajar 7 escalones desde cada una de las torres y entrar a un atrio. Y también es arrodillada porque es baja y las perfectas proporciones que tiene entre ancho y alto. Ten cuidado ahí con la cabeza. Voy. Vete mirando un poco para arriba. Opa. Ahora ya está. Cuidado. Ya vamos aquí arriba. Opa. Opa. Tocando la máquina del tiempo. Sí. Aquí está mi familia, 1870. 1870. Sí. Después vino mi tío, vino mi padre y ahora estamos yo y mi cuñado. Esta es una foto en la juventud. Mi tío, mi padre y yo. Toda una generación de campaneros. Toda una generación de campaneros. Tenemos que recuperar un poco, ¿verdad? Esto. 99 escalones. Bueno, Oye, esta es tu oficina. esta es mi oficina, la entrada. Porque mi oficina realmente está fuera. Bueno, Y vamos pasamos. a pasar. Es alucinante. Ole. Ole. A ver. Y se hizo la luz. ¡Salud! Vamos a hacer un giro completo. Bienvenidos a Mondoñedo. Tocando el cielo desde la Catedral de la Asunción. Bueno, lo que veis ahí son los preparativos del mercado medieval de Mondoñedo, que es uno de los más importantes y antiguos de España. Es en el siglo XII cuando Mondoñedo obtiene el título de ciudad y se le otorga el privilegio de, no solamente el título de ciudad, sino el privilegio de ferias y fiestas. Hay 4 fechas señaladas relacionadas con esas festividades: Asquendas, San Lucas, San Lucas, la Rapa de las Vestas, las Vestas, el mercado medieval, y también tenemos como si bien de interés ya lo que es la Semana Santa. la Semana Santa, el Entroido, el Carnaval. El Carnaval también se celebra y se celebra mucho. Lo que pasa que varió, ahora son prácticamente pasacalles con los disfraces y antes era la integración pero en los bares. O sea, la gente se disfrazaba y aquello era una locura, ¿no? Nos vamos a girar. Vamos a girar. Valentín, eres campanero. Sí. La última vez que nos vimos me decías, las campanas son un viaje a la Edad Media porque se nos ha olvidado. Hoy tenemos WhatsApp,
Tenemos WhatsApp. Tenemos Messenger, emails, Telegram, pero en la Edad Media, bueno, no desde la Edad Media, pero hasta hace relativamente poco y todavía hoy, sí. Las campanas eran el medio de comunicación. El medio de comunicación. Hoy, o sea, se tienen olvidadas realmente, pero si algún día falla todo lo que tú dijiste, que puede, todavía tendríamos las campanas, o sea, con muchos años desde atrás, que podríamos utilizar como mediante un código para poder entenderse, por ejemplo, en una ciudad. Porque se utilizaba, se nos ha olvidado, o habrá muchos, sobre todo los más jóvenes, que no lo sepan, pero hay todo un lenguaje de toques de campana, ¿no? Sí, ¿Cuáles serían los toques de campana que existían y que a día de hoy siguen en vigor en caso de que se tuviesen que utilizar? Bueno, hay, por ejemplo, las solemnidades, que es un volteo de todas las campanas, eso es un momento muy especial y eso se hace ahora unos 40 o 50 veces al año. Había un toque que es el esquilón, para avisar a los sacerdotes, a los canónigos, a venir a cantar el gregoriano a coro. Está el toque de las 12, está sobre todo uno que desgraciadamente siempre toca, que es el de muerto. Primero se daría las señales, si era un hombre, una mujer, un cura, después se tocaba propiamente a lo que es la defunción y el entierro, cuando se nombraba un obispo, cuando había un toque para cada situación, para cada celebración, para todo. El de tormenta, el de parto. ¿Se sigue el de parto? El de parto. Cada vez que nacía un niño se tocaba una... No, exacto, sí, cada vez que nacía sí, pero solo se tocaba cuando iban a tener dificultades en el parto. Entonces se pedía como protección para la mujer y para el niño o la niña. Que se tocara la campana. Que se tocara la campana, porque hay que pensar que las campanas son símbolos de protección. Y se dejó de tocar porque las parturientas que no iban a tener dificultades se ponían nerviosas al escuchar el toque. O sea que era bueno para unos, malo para otros. La última vez que nos vimos me contabas algo que va relacionado con la parte más mágica, protectora de las campanas. En los meses que hemos estado de pandemia, tocabais una campana muy particular. Muy particular. Todos salíamos a las 8 de la tarde a aplaudir a nuestros sanitarios y a todos los voluntarios. Se nos ha olvidado, Se nos ha olvidado, decirlo, Qué rápido olvidamos. Sacamos lo mejor y se nos ha olvidado. Parece que ya no ha pasado nada. Bueno, aquí, además de aplaudir, tocabas una campana. Sí, primero, o sea, dejaba que se tocara, que se aplaudiera, y después, una vez terminaban, pues tocaba durante unos minutos una campana muy especial, que la vamos a ver ahora. ¿La vemos? Sí, pero tenemos que subir. ¿Subo por ahí? Venga. Vamos a ver cómo lo hago. Esto es el diario de un reportero al pie de la España mágica, del Camino de Santiago y del mundo, para compartir de una forma diferente. Opa. Estamos en la parte de arriba. Me voy a quedar aquí y así te veo a ti, que eres el importante, y a ellas, que son las protagonistas. Sí, porque tenemos 3 campanas. Sí, porque aquí lo fundamental es que tú te presentes a las campanas. Tú te llamas... Yo me llamo Fran Contreras. Y yo soy Valentín. Tenéis a Paula de la Asunción. Paula de la Asunción. María Jacoba Concepción. María Jacoba Concepción. Ronda Rosenda María Natividad. Bien. Y arriba tenemos 4. 4 más. 4 más, que son Fructuosa Bárbara de los Dolores. Sí. Martínez de Jesús María y José. Gonzalajuana de la Expectación. Y sobre todo la que tocaba parto, que es del siglo XIV, es Feliciana Aldeodata de Patrocinio. Y cada una de las campanas tiene un nombre. Sí, porque se bautizaban en la parte de abajo. El rito, más o menos así a grandes rasgos, era con agua bendita, se mojaba toda la campana, se cogían otros paños y se secaba, se hacían varias cruces, 4 cruces por fuera, 7 por dentro. 4 por fuera, 7 cruces por dentro. Se hacían algunos salmos y se echaba incienso. Y se ponía el nombre, se subía y tocaba por primera vez. Era un momento muy importante porque tanto venía el obispo como los regidores, las autoridades. Vaya ritual para subir la campana y empezar a tocar. Y todo sacralidad. Todo sacralidad. Sí, era una... Además es algo muy importante, ¿no?
la campana de la peste queda más arriba. Ah, no, está aquí, mirad. Porque si subir ya ahí no subimos. Tengo que hacer, que lo puedo hacer. No. O si hace falta subimos. Mira, acerca. Esta es la campana que tocabas en la pandemia, en la después pandemia. de los aplausos para espantar La la peste. epidemia. Sí, aquí nos explica todo alrededor, está escrito en latín, todo lo que hace la campana, para que están dedicadas. Una de ellas es llorar a los difuntos, congregar al pueblo, llamar al clero, ¿Espantar el granizo? y no habla de esto, pero aquí nos pone espantar la peste. Espantar la peste. La peste, sí. O sea, echar la peste. Entonces esto es una campana tremendamente indicada para esos momentos, y en esos momentos incluso yo que estaba mirando en los archivos de la catedral me di cuenta que en estos momentos de estas campanas de 1820, en esos momentos había aquí también episodios de cólera morbo y estaba muriendo mucha gente. Y o sea, lo que estaba yo tocando aquí por los sanitarios me estaba traspasando un poquito a las épocas anteriores. Viajaste en el tiempo. Viajé en el tiempo y no cambió nada, o sea, porque me imaginaba realmente a esta gente Exactamente. tocando. No tenía, casi no había secreto. El secreto era que se moría la gente, ese es el triste secreto, ¿no? Por eso yo toqué esta campana. Es la magia de las campanas, la magia de alguien muy especial, Valentín, campanero de la Catedral de Mondoñedo, y esto es un regalo, poder venir aquí arriba, Valentín, poder descubrir las campanas, saber su historia, aprender contigo de ellas, así que gracias. De nada, pero antes de que te marches, si las campanas son símbolos de bendición, tú vas a ser bendecido por una campana. ¿Los vas a tocar? Vas a ser bendecido por la Paula, ¿no? Algo mejor. Venga, Te vas a meter dentro de la Paula. ¿me meto? Sí. A ver, venga, yo te sigo. ¿No? Paula es nuestro santo, es nuestro símbolo. Vale, Pesa 2.500 kilos. vale, espera que pongo, o sea, me voy a meter dentro. Sí, te vas a meter. Vale, pues espérate, porque pongo esto aquí. Que no te vaya a caer. No, sí. No, hombre, espero que no. A ver, Ajá, ahí. ahí, venga. Bueno, Dejo deja la mochila. la mochila. Mira que la mochila es parte ya de... Y me meto. Espérate. Es que aquí tienen pocos el privilegio de ver Mondoñedo desde la verja y desde la ventana de la Paula, el símbolo más importante. Sirva esta bendición para todos vosotros. ¿Me meto? Pásate. Voy. Ahí estás, ¿vale? Vale. Ahora te vas poniendo de pie. Vale. Ahí voy. Y ahora vas a caminar 3 pasos adelante, 3 pasos adelante. para que veas desde la verja. Allá. Qué fuerte. Es muy bonito. Es una verja, Sensación. es una verja del año 1729. Joder, Valentín, muchas gracias. ¿Cómo mola? Voy. Te traigo. Voy de pie. Venga, arriba. Ahora, los 3 pasos 3 pasos hacia atrás. y ya sales. ¡Olé! Y así ya quedo bendecido. Quedas bendecido por la Paula. Muchas gracias. Empuja. Y ahora, Ahora sí. y ahora vas a grabar simplemente los toques de cada una de las Ahora sí. de las campanas. Lo vamos a hacer despacito porque si no vendría la gente a preguntar qué pasa. Vale. Y ahora- Os recuerdo que desde el siglo XVI, la Catedral de Mondoñedo, tú y tu familia, en las últimas generaciones, se toca de forma ininterrumpida, Sí, manualmente, manualmente. las campanas. Desde el siglo XVI porque es desde cuando tenemos datos escritos, pero las campanas ya venían desde mucho antes. Vale. Es decir, eso es donde lo tengo yo recogido en manera escrita de todos, pero anteriormente seguro había más campaneros. Vale. Bueno, vais a escuchar. Observar, escuchar, sentir Escuchar. y reconectar.
hay que dejarse llevar por el sonido. Tengo la piel de gallina. Gracias. Venir a Mondoñedo, hacer un viaje a la Edad Media, a conocer una comarca que es mágica, una provincia que es mágica, Lugo, una tierra que es mágica, Galicia, al pie del camino de Santiago del Norte y a esta catedral. Y si queréis de verdad descansar, veniros aquí. Buen camino, Buen camino. buena vida, Trella Sosella, Eguzki Loret. Diario del reportero, al pie de la España mágica, el camino de Santiago y el mundo.